Dios los bendiga, hermanos, y bueno, nuevamente, como cada viernes, me gustaría compartir con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, hablamos la vez pasada acerca de la oración, ¿no? Y ahora me gustaría compartir con ustedes algo que estuve escudriñando, ¿no? Que estuve meditando, eh, que el Señor puso en mi corazón, y es acerca de la adoración. Vamos a hacer una oración y luego vamos a leer la palabra. Amén. Dios, te damos gracias, papá, por este nuevo día, Señor, que nos permites compartir, Señor, con mis hermanos. Gracias, Señor, porque ellos se encuentran allí, Señor, en su lugar, dispuestos, Señor, a escucharte, Dios, porque podemos ver, Señor, que tu pueblo está dispuesto, Señor, a recibir tu palabra, Señor, a escudriñarla, Señor, a buscarte, Señor, junto a nosotros, Señor, desde nuestro lugar. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, Señor, que podamos ser oidores, Señor, de lo que el Espíritu, Señor, quiere decirle a la iglesia, Señor. Te doy gracias, Señor, por depositar esto en mi corazón y limpie todos los canales, Señor, para que podamos recibir lo que tú quieres. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, y los invito a abrir sus Biblias en Mateo 15, del 7 al 11. Dice así: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Esto es lo que dice Mateo, ¿no? Pero vamos a enfatizar en el versículo 8, que dice: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora vamos a Juan 4. En mi juventud, cuando yo empecé a buscar al Señor, en mi juventud, adolescencia, cuando yo empecé a buscar al Señor, este fue un pasaje clave para mí. Dice el versículo 23 del capítulo 4: Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y como les decía hace un ratito, ¿no? Este fue un pasaje clave en mi adolescencia. Recuerdo que yo oraba, me encerraba a tener mis momentos de oración, ¿no? Y en todo momento era algo que a mí me motivaba, porque yo decía: yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad, porque como dice ahí, ¿no? Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán. Y yo decía: hay tantos que cantan al Señor, hay tantos que en ese entonces yo estaba en danza, que danzan para el Señor, tantos que tocan instrumentos, cosas que a mí en ese momento me gustaban muchísimo, estaban muy fuertes en mi corazón. Pero el Padre dice que Él busca a los que adoran en espíritu y en verdad, y que viene la hora en que solamente van a adorar ellos. Muchos pueden cantar, muchos pueden eh, ministrar, ¿no? Pero solamente el Padre va a dejar que adoren los que adoran en espíritu y en verdad. Nunca me llamó a mí la atención esto de dirigir, de cantar adelante. Yo siempre dije: a mí me gusta mucho hacer coros. Quizás nunca se lo dije a usted como iglesia, quizás algunos lo saben. Siempre me gustó hacer coros, hacer voces. Sí me gusta agrupar a la gente, ¿no?, que canta, decir: bueno, vos hacés esta voz, vos hacés aquella. Tengo facilidad para saber, quizás se puede decir así, saber armar un coro, ¿no? Donde hayan distintas voces. Es algo que me gusta mucho. Pero me acuerdo que yo oraba y le decía a Dios: Dios, bueno, está bien, yo no te pido tener la mejor voz, porque no es lo que busco, pero te pido que en el momento en que yo agarro un micrófono y ministre, y esta es una oración que tengo desde chiquita, que tu presencia realmente descienda, que tu espíritu se mueva en medio de la iglesia. Desde que empecé a dirigir en cultos de niños, cuando tenía
no sé si 11, 12 años, que esta es mi oración. Y me acuerdo que esto me motivaba, este versículo, me motivaba muchísimo. Y parece como uno dice una cosa, ¿no? Juan 4, que habla de que los verdaderos adoradores, y el Mateo que dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Y cómo es un verdadero adorador? ¿Y cómo es aquel que solamente honra a Dios de labios, pero en su corazón no adora? ¿No? Como son aquellos que quizás tienen una buena voz, tienen una buena labia, saben hablar, saben orar, pero en su corazón realmente no adoran a Dios, ¿no? ¿Y cómo nosotros podemos escapar de esto, no? Y cómo es adorarlo en espíritu y en verdad, ¿no? Y no de labios. Esa es la pregunta. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es un reconocimiento de nuestra persona. Porque acá, como dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Lo primero que nosotros tenemos que hallar en esto, y es algo que yo recuerdo que me pasaba a mí, ¿no? En ese entonces, era que uno tiene que reconocer quién es. Creo que esto solamente el Espíritu Santo puede llevarte a hacerlo. Reconocer quién sos vos, qué es lo que vos tenés para darle al Padre. Yo me acuerdo que en ese entonces decía, desde niña fui una chica que se apartó para el Señor, que se cuidaba de todo, tenía temor, siempre tengo el temor de fallarle a Dios. Y me acuerdo que yo me apartaba de todo, sin embargo, siempre el Espíritu te muestra cuáles son las cosas en las que estás fallando y las que no le agradan al Señor. Y yo me acuerdo que me encerraba a orar y le decía, Dios, soy imperfecta, Dios, te fallo, Dios, estoy pecando, estoy errando en esto. En ese entonces, como adolescente, ¿cuál podía ser mi error? Pelear con mamá, pelear con papá, no sé, quizás enojarme por algo, pero yo me sentía indigna. Y le decía al Señor, Dios, perdóname porque no soy nada y necesito que me perdones porque quiero ser santa. Tenía, recuerdo, les estoy hablando de esta situación en particular porque es lo que el Señor me recordaba, ¿no? Tenía esto de que necesitaba ser santa porque amaba a Dios y quería apartarme cada vez más para Él. Quizás hoy de adulta son otras cosas las que veo, los pecados que veo en mí y las cosas que tengo que cambiar en Dios. Pero este es el primer paso para poder llegar a una adoración verdadera a nuestro Padre, y no solamente de labios, sino que lo primero que tenemos que hacer es reconocer quiénes somos, cuáles son nuestros pecados, reconocimiento de la verdad, de lo puro, de lo honesto, lo verdadero, ¿sí? Esto anotaba yo, estas tres palabras, verdad, honestidad y pureza. Nosotros no podemos presentarnos ante Dios y querer adorarlo cuando no reconocemos quiénes somos, cuando no reconocemos cuáles son nuestras debilidades. Si yo quiero darle una adoración verdadera a Dios, tengo que presentarme tal cual soy. A veces empezamos a decir palabras difíciles porque creemos que así le agradamos a Dios más. No sé, empezamos no sé, a utilizar pasajes de la palabra porque creemos que quizás así le llegamos más al corazón de Dios. Tenemos que ser tal cual somos. Yo tengo que presentarme a Dios tal cual hablo con mi esposo, tal cual hablo con mis hijos. ¿Por qué fingir algo que no soy? Y cuando tengo una debilidad, decírsela. Frente a las personas podemos hacernos las fuertes, las superadas, pero Él conoce nuestro corazón. Nadie conoce nuestro corazón mejor que Él. Entonces el primer paso es este, reconocimiento de mi persona. El segundo es, escuchen esto, apartarse de las situaciones externas e internas. ¿Por qué? Porque los enemigos de la adoración son, escuchen, las circunstancias
que estamos viviendo y nuestros sentimientos. Primero voy a hablar de los sentimientos. ¿Por qué los sentimientos son nuestros enemigos? Porque muchas veces nosotros por emoción, por sentimiento, podemos arrepentirnos. Por remordimiento muchas veces nosotros pedimos perdón. No sé si habrán visto, yo de verdad no miro MasterChef, pero tanto se decían cosas de una que no sé ni cómo se llama, la guinda, algo así. Le dicen una rubia que trabajó en varios programas de Canal 13, novelas. Bueno, se le cayó la comida. Usted si ve MasterChef lo habrá visto. Yo lo tuve que buscar para enterarme. Se le cayó la comida y la sirvió. Algo así pasó. Y cuando le fueron a preguntarle el jurado, ella dijo que no había sido así. Mintió. Claro, después el remordimiento hizo que esta persona se arrepintiera, digo yo entre comillas, ¿no? Porque lloraba y decía, no, me arrepiento, yo no soy así, no sé por qué lo hice. Y en realidad cuando uno está en presión salen las verdades, ¿no? Y quizás lo que le pasó a esta persona fue que el remordimiento fue tal, se sintió tan mal por hacer algo que queda tan feo, que eso la llevó a pedir perdón. Pero en realidad ella lo hizo. Es verdad, cuando nosotros estamos en casa quizás se nos cae algo al piso, lo levantamos, lo lavamos y lo usamos igual. Pero pidió perdón no por lo que hizo, sino porque se sintió el cargo de conciencia, el remordimiento de que todos le estaban reclamando. Y muchas veces pasa así, nosotros pedimos perdón y no porque sentimos que lo que hicimos estuvo mal, sino porque los demás se enteraron y no me queda otra que ir y pedir perdón. Yo robo todos los días un caramelo. Si nadie se entera, y bueno, sigo robando todos los días. Ahora si se enteran voy a pedir perdón porque se enteraron, es una pavada, pero bueno, vamos a pedir perdón. Y así con todas las cosas. Los peores enemigos de la adoración verdadera son los sentimientos y las circunstancias. Muchas veces los sentimientos hacen que en un momento toquen una canción linda de adoración en la iglesia y yo llore porque creo que el Espíritu Santo me está tocando y en realidad no está tocando mi espíritu, no está siendo conmovido mi espíritu, sino mi carne, mi oído, mis sentimientos. Los sentimientos son enemigos de la adoración, cuando nosotros ponemos nuestros sentimientos en medio. Y las circunstancias. Si vamos a Santiago 5:13, Santiago 5:13 dice, acá, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. El Señor nos lleva siempre a que frente a las circunstancias en que estemos viviendo, nosotros la transformemos. ¿Y cómo las transformamos? Cuando están tristes, dice, haga oración. Porque cuando estamos tristes muchas veces uno tiende a llorar, a quejarse. Sin embargo, cuando uno descarga, ¿sí? Cuando uno tiene cerca a mamá, a papá, a un amigo, a un hermano, uno descarga y es como que después hace, ¿sí? Entonces el Señor dice, ¿estás triste? Bueno, ponete a orar. No te quedes llorando sobre la leche derramada. Activa. Vení a mi presencia. Yo te puedo escuchar. ¿Estás contento? Canta alabanza. Siempre todo va a depender de Él. Porque las circunstancias muchas veces nos llevan a que no tengamos ganas de adorar. A que no podamos adorar. A que nos salga adoración de nuestra boca. Porque estamos tristes y nos empezamos a quejar. Porque estamos enojados y empezamos a criticar. Entonces, las circunstancias que sucedan a nuestro alrededor, la mala economía, una pelea con una persona, una enfermedad, hace que nosotros tendamos a tirarnos abajo, a sufrir. Es la tendencia humana. Sin embargo, cuando nosotros dejamos las circunstancias de lado
y nos enfocamos en orar, en cantar alabanzas, entonces el Señor puede cambiar las circunstancias, porque nuestro espíritu se alimenta y es renovado por dentro. Entonces el primer paso es el reconocimiento de mi persona, de quién soy, de cómo estoy, la verdadera, para poder dar una verdadera adoración. En segundo lugar, es apartarse de las situaciones externas e internas. Externas es cuando hablamos de las circunstancias, entonces nosotros empezamos a orar, a cantar alabanza, e interna es porque nosotros nos tenemos que separar de los sentimientos, saber dejar de lado los sentimientos y decir, bueno, Dios, no afectes mis sentimientos. Es como la palabra cuando dice, ¿no?, que es sembrada en tierra, sobre la arena, ¿sí?, sobre piedras, ¿sí? Cuando están mezclados los sentimientos no tiene raíz y eso en algún momento se termina, ¿sí? No perdura. Y la adoración, esta definición me gustó, la quería compartir, es una decisión de reconocer y una declaración de la verdad que conozco de Dios en medio de una circunstancia. Nosotros adoramos a Dios, no solamente tenemos que reconocer quiénes somos nosotros, sino que en el momento de que estamos viviendo estas circunstancias que no nos dejan adorar, nosotros tenemos que orar justamente por esto, porque cuando nosotros oramos, declaramos y reconocemos la verdad que conocemos de Dios frente a una circunstancia. Yo estoy enferma, estoy muy enferma, una enfermedad terminal, pero cuando me pongo a orar, puedo reconocer y recordar cuántas veces Dios sanó a tantos, ¿sí? La misma palabra nos habla de Lázaro, por ejemplo, lo sacó de la misma muerte, ¿sí? Las circunstancias, miren lo que decía, que Lázaro estaba muerto y Marta sabía que Jesús lo podía sanar a Lázaro. María y Marta lo sabían, por eso le dicen cuando él llega, si vos hubieras estado acá, esto no hubiera pasado. Porque ellos sabían el poder que tenía de Dios. Sin embargo, las circunstancias en ese momento decían que Lázaro estaba muerto. ¿Por qué? Porque Jesús no llegó según el tiempo humano, llegó tarde, ¿sí? Sin embargo, cuando se pusieron a hablar con Jesús, le dijeron, nosotros sabemos el poder que vos tenés. Y Jesús le dijo entonces, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque al que cree todo es posible. ¿Y qué pasó un tiempito después? Un ratito después, Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto vivió. ¿Sí? Porque el Señor transforma las circunstancias cuando nosotros nos dirigimos a Él y declaramos quién es Él. Nosotros sabemos quién es Dios. Dios de milagros, hacedor de milagros, maravillas y cosas que ojo no vio ni oído yo. ¿Sí? Que Él preparó para nosotros porque nos ama y le amamos. Entonces, la adoración es una decisión de reconocer y una declaración de la verdad que conozco de Dios en medio de una circunstancia. ¿Sí? Si alguno está triste, haga oración. Si está contento, cante alabanza. Entonces es, en primer lugar, reconocimiento de mi persona, de quién soy y mi situación. En segundo lugar, apartarse de la situación externa e interna, de las circunstancias y los sentimientos. Y en tercer lugar, confiar y obrar conforme a esa adoración que hemos adquirido. ¿Sí? En Hebreos 13, 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Vieron? Primero dice, ofrezcamos a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Ahí voy, mi amor. Y luego dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden. ¿Sí? Entonces, luego de las obras internas de la verdadera adoración, viene el obrar externo, que nunca puede faltar. Amén. El íntimo, no quiero que lo vean el enano porque salió de bañarse.
El íntimo conoce y confía. Ya. Y por ello obra. Amén, hermanos. Entonces que podamos hacer esto, como les decía, que me pasaba a mí desde niña. Y que es algo a lo que tenemos que volver, a la verdadera adoración, al primer amor. Es reconocer quiénes somos, cuál es nuestra situación y adorarlo en base a ello. Luego poder apartarnos de las circunstancias externas e internas, de las circunstancias y de los sentimientos. Y luego de esto confiar y obrar. La adoración que no es verdadera, o sea, la adoración verdadera, la que es en espíritu y en verdad, y que no es solamente de labios, es esta. Amén. Que podamos, hermanos, aprender, meternos de lleno en una verdadera adoración a nuestro Padre, porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y el Padre a esos adoradores es a los que está buscando. Amén, hermanos. Espero que haya sido de bendición y bueno, les mando un abrazo y que podamos escudriñar esta palabra. Dios les bendiga.